Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada El Cantar de Roldán, el último amanecer, final épico del Imperio Carolingio. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El eco de las trompetas. El sol se alzaba sobre los Pirineos, tiñendo las montañas de un rojo dorado, como si el cielo llorara sangre por los caídos que aún no habían muerto. En la garganta de Roncesvalles, un silencio pesado cubría el aire. A lo lejos, el rugido del viento entre los pinos parecía el lamento de los dioses por un imperio que se extinguía lentamente. Roldán, con su armadura bruñida y la espada Durandal en mano, contemplaba el horizonte. Sus ojos, cansados de gloria, veían más allá de la guerra, hacia el final de una era. Era el más fiel de los paladines de Carlomagno, el guardián de su fe y su orgullo. A su lado Oliveros, su hermano de armas, ajustaba el escudo marcado por cicatrices y fuego. «El emperador confía en nosotros», dijo con voz grave. «Pero los vientos del sur traen más que polvo. Traen sombras». Roldán asintió. Había sentido lo mismo. Las montañas ocultaban algo, una oscuridad antigua, anterior incluso al hombre. Los vascones no eran el verdadero enemigo. Había algo más, algo que aguardaba en el valle, hambriento de sangre imperial. Esa noche, mientras el ejército acampaba, Roldán escuchó un sonido lejano. Trompetas, o quizá gritos. El aire se volvió helado. La luna, roja como el hierro, ascendió sobre los riscos. De entre la niebla surgieron figuras. Hombres, sí, pero con ojos vacíos, reflejos de un odio ancestral. Portaban estandartes rotos y sus bocas murmuraban plegarias a dioses olvidados. Oliveros desenvainó su espada. ¿Son espectros o traidores? Roldán no respondió. Solo levantó Durandal, y su filo capturó la luz de la luna como si absorbiera la última esperanza del imperio. «No importa quiénes sean», dijo. «Si esta es la última noche del imperio, moriremos con su luz en el alma». Entonces Roldán sopló su cuerno de marfil, olifante, y el eco de su llamado cruzó los montes, despertando incluso a los muertos. El sonido viajó hacia Aquisgrán, hacia el trono de Carlomagno, llevando consigo la promesa de una guerra que los dioses recordarían por siempre. El rugido de la batalla se alzó con el viento, y con él el destino del último paladín. Capítulo 2. El juramento de Aquisgrán. En el corazón del imperio, las campanas de Aquisgrán repicaban con un tono fúnebre. La niebla se arremolinaba entre los arcos de mármol y las vidrieras de la catedral reflejaban un resplandor apagado. Era como si el alma de Europa misma contuviera el aliento. En el trono de oro y piedra se hallaba Carlomagno, el emperador del occidente cristiano, rodeado de sus consejeros, monjes y guerreros. Su barba, ya gris por los años de guerra, caía sobre el pecho cubierto de seda púrpura, pero sus ojos seguían ardiendo con el fuego de la fe. Un mensajero entró tambaleante, cubierto de polvo y sangre seca. Cayó de rodillas ante el trono. «Mi señor», jadeó. «Desde Roncesvalles. El eco del olifante ha sonado. Roldán lucha». El salón entero se estremeció. Los monjes se santiguaron, los caballeros apretaron los puños. Carlomagno se levantó lentamente, como si el peso de los siglos descansara sobre sus hombros. «Ese sonido», murmuró, «es el llamado de un alma que no teme a la muerte». A su lado el arzobispo Turpín, vestido con su manto de oro y cruz de hierro, dio un paso adelante. «Señor, el cuerno del héroe ha hablado. Si el enemigo se alza en las montañas debemos responder». Pero Carlomagno no respondió enseguida. Caminó hacia el gran ventanal de la sala del trono. Afuera, el cielo se había teñido de un gris ceniciento y las torres parecían más frías que nunca. «He visto este presagio antes», susurró. «Una sombra se mueve bajo el nombre de Dios, pero no es obra de los hombres». El silencio cayó como una espada. El emperador extendió su mano hacia el altar que custodiaba el estandarte de la cruz solar, un símbolo antiguo, forjado antes de su reinado, que según los monjes contenía fragmentos de la corona de espinas. «Por el Dios que guía mi espada», dijo Carlomagno con voz solemne, «juro que el imperio no perecerá mientras mi corazón lata. Si Roldán lucha contra la oscuridad, entonces los cielos mismos lucharán con él». A una señal suya, el arzobispo Turpín alzó un incensario. El humo se elevó como una serpiente luminosa, y el aire se impregnó del olor del mirto y el hierro. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», entonó el arzobispo. «Que la llama del imperio arda aún en la noche del mundo».
Entonces el suelo tembló, las antorchas se apagaron por un instante y un murmullo recorrió el templo. Las vidrieras comenzaron a vibrar, proyectando sombras de ángeles que parecían moverse por voluntad propia. Carlomagno alzó la mirada. ¿Qué es esto? Una voz, profunda y distante, resonó en el aire, como un eco que venía desde más allá del tiempo. El juramento ha sido escuchado, pero toda promesa exige un precio. Los monjes cayeron al suelo, aterrorizados. Turpín apretó su cruz con fuerza, rezando entre dientes. De la penumbra surgió una figura vestida con un manto oscuro, su rostro cubierto por una máscara de hierro. «Soy Azrael, el guardián del umbral», dijo la figura. «Tus plegarias han abierto las puertas entre los reinos, emperador». Carlomagno dio un paso adelante sin miedo. «Si vienes a reclamar mi alma, no te la llevarás antes de que mi imperio sea salvo». Azrael inclinó la cabeza. «No vengo por tu alma. Aún. Pero el destino ya ha sido tejido. Roldán es la última luz de tu imperio. Cuando su fuego se apague, ni tus ejércitos ni tus rezos podrán detener la noche que se avecina». El viento sopló con fuerza, agitando las llamas. «¿Qué puedo hacer para cambiar ese destino?», preguntó Carlomagno. «Nada», respondió Azrael. «Solo mirar cómo se cumple». Y así, como había aparecido, la figura desapareció en un torbellino de humo y ceniza. El emperador permaneció inmóvil. Su rostro se endureció y la furia silenciosa se apoderó de él. «Entonces, si el cielo se cierra, el imperio será mi espada». Ordenó tocar los cuernos de guerra. Los estandartes dorados ondearon y las campanas de Aquisgrán resonaron como un llamado al fin de los tiempos. Miles de hombres se prepararon para marchar hacia las montañas, hacia la oscuridad que había despertado en Roncesvalles. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre las torres, el arzobispo Turpín escribió en su crónica: «El emperador ha jurado ante Dios y los ángeles. Pero los dioses antiguos también escuchan los juramentos de los hombres». Y en la distancia, más allá de los montes, el eco del olifante volvió a sonar, más débil, más lejano, como el último aliento de una era que se apagaba. Capítulo 3. El Valle de las Sombras. El amanecer nunca llegó a Roncesvalles. Solo una neblina espesa, teñida de ceniza, descendía por las montañas, cubriendo el valle como un sudario. Los hombres de Roldán aguardaban en silencio, sus armaduras húmedas, sus estandartes empapados por un rocío que olía a hierro y a muerte. Roldán, montado sobre su caballo Bellantif, observaba el horizonte con el rostro impasible, pero en su pecho sentía un peso invisible, como si el aire mismo lo vigilara. Oliveros se acercó con su espada envainada. «El enemigo no se mueve», dijo con voz tensa, «y sin embargo puedo oírlos». «No son hombres», respondió Roldán. «No respiran, no esperan, solo acechan». El silencio del valle se quebró de pronto por un sonido bajo, gutural, como el rugido de la tierra abriéndose. Las montañas temblaron y una grieta oscura se abrió entre las rocas. De ella emergieron figuras retorcidas, cubiertas de sombras líquidas. Eran los seres de Tartesos, los hijos de un dios dormido, condenados a vagar bajo la tierra hasta que el alma de un héroe despertara su hambre. Uno de los soldados gritó, y su voz se perdió entre los ecos. Roldán desenvainó Durandal, cuya hoja resplandeció con un brillo dorado que rompió la penumbra. «Por el imperio, por el rey de reyes», clamó, alzando la espada al cielo. El primer choque fue brutal. Los seres avanzaron sin miedo ni dolor. Sus cuerpos no sangraban, solo se deshacían en humo y ceniza al contacto con el acero bendito. Pero eran demasiados. Cada sombra destruida parecía engendrar dos más, como si el valle mismo diera a luz a su ejército. Oliveros combatía junto a él, su espada trazando arcos de luz bajo el cielo encapotado. «Esto no es guerra, Roldán, es castigo», rugió mientras abatía a otro enemigo. Roldán apenas escuchó. Había algo en las sombras, una voz, un susurro que llamaba su nombre. «Roldán, heredero del fuego». Cerró los ojos un instante, y en ese silencio oyó un eco lejano, una melodía que no era humana. Era el canto de Tarsis, el dios serpiente que dormía bajo las tierras de Iberia, aquel cuya maldición había sido sellada siglos antes por los druidas de Occidente. Ahora, su despertar marcaba el ocaso del imperio. El suelo se resquebrajó. Del centro del valle emergió una figura gigantesca, una sombra con forma humana, de ojos como carbones encendidos y voz de trueno. «Los dioses de los hombres han callado», dijo la sombra. «Ahora regresan los antiguos». Roldán espoleó su caballo y cabalgó hacia ella. «Entonces hoy será la guerra entre los antiguos y los nuevos».
Alzó Durandal, y el acero ardió como si el sol hubiera descendido al mundo. El golpe cortó el aire con un sonido que resonó en todo el valle. La sombra retrocedió pero no cayó. Su cuerpo se recomponía con cada estallido de oscuridad. Oliveros y los hombres de la retaguardia formaron un muro, sosteniendo la línea. Las flechas benditas se alzaron como lluvia de fuego, atravesando el manto negro del enemigo. Pero los hombres caían, uno tras otro, devorados por la sombra o consumidos por el frío. Roldán sintió su fuerza flaquear. Su brazo ardía, su aliento se hacía pesado. Entonces miró al cielo y recordó las palabras de Carlomagno, su rey y su padre espiritual. Mientras un corazón fiel lata bajo la cruz, el imperio no muere. Entonces, con un último esfuerzo, levantó el olifante. El marfil brilló con luz divina y sopló con toda la fuerza de su alma. El sonido no era un llamado humano, era un rugido celestial. Las montañas temblaron, los árboles ardieron en oro. En los cielos, las nubes se abrieron y un rayo de luz descendió sobre el valle. Los hombres cayeron de rodillas, cegados por la claridad. El dios oscuro rugió, intentando resistir, pero la luz lo consumía lentamente, como si cada nota del olifante fuera una espada de fuego. Roldán, agotado, cayó de su caballo. Oliveros corrió hacia él gritando su nombre. «Roldán, detén el cuerno, morirás». Roldán sonrió débilmente. «Moriré, pero no hoy. Hoy muere la oscuridad». El último toque del olifante quebró el aire, y un estallido de luz cubrió todo el valle. Las sombras se disolvieron. El silencio volvió, solo roto por el crujir de las brasas y el eco distante de los cuernos imperiales. Oliveros cayó de rodillas junto al cuerpo de su amigo, aún respirando. El valle de las sombras estaba vacío, pero el precio había sido alto. A lo lejos, entre la bruma, una figura encapuchada observaba la escena. Azrael, el guardián del umbral, sonrió apenas. El héroe ha cumplido su parte. Ahora, el destino del imperio está sellado. El viento llevó sus palabras hacia el norte, hacia las torres de Aquisgrán, donde el emperador Carlomagno despertó de un sueño oscuro, con lágrimas en los ojos y el eco del olifante resonando en su alma. Capítulo 4. El despertar de Durandal. El valle de Roncesvalles yacía en silencio. Donde antes hubo fuego y gritos, ahora solo quedaba el eco del viento entre las rocas ennegrecidas. Los cuerpos de los caídos reposaban bajo la niebla, y el olor de la sangre se confundía con el incienso del amanecer. Roldán permanecía inmóvil sobre la tierra fría, su mano aún aferrada a la empuñadura de Durandal. Oliveros, exhausto, se arrodilló junto a él. «Hermano, los dioses mismos escucharon tu cuerno», murmuró. «El enemigo ha desaparecido, pero tú casi lo sigues». El héroe abrió los ojos lentamente. En su mirada brillaba una luz distinta, no humana. ¿Desaparecido? No, Oliveros. Aún lo siento. Están ahí, debajo de nosotros, dormidos, esperando. Al pronunciar esas palabras, la espada Durandal comenzó a vibrar. Un pulso dorado recorrió su hoja, iluminando el valle con un resplandor suave, sagrado, pero también peligroso. Las runas grabadas en el acero, palabras olvidadas de lenguas druidas y ángeles, ardieron con fuego azul. Oliveros retrocedió maravillado. ¿Qué está ocurriendo? Roldán se incorporó con dificultad. Durandal no es solo una espada, es una llave, y la guerra que hemos librado solo ha despertado lo que duerme en ella. El aire se estremeció. Desde las entrañas de la montaña surgió un murmullo antiguo, como si las piedras recordaran. Voces sin cuerpo susurraban el nombre de Roldán en cientos de idiomas. Del cielo cayó una chispa de luz que impactó en el filo de Durandal y la envolvió en un fuego blanco. Roldán gritó, no de dolor, sino de revelación. Su mente fue arrastrada por visiones. Vio ciudades doradas bajo el mar. Vio ejércitos de ángeles ardiendo en el amanecer de la creación. Vio a los antiguos dioses de Iberia encadenados bajo Tartesos, custodiados por la misma luz que ahora ardía en su espada. Y entonces entendió. Durandal era un fragmento de esa luz primordial, un trozo del fuego que los dioses usaron para forjar el mundo. Oliveros lo observaba incapaz de comprender del todo. Roldán, ¿qué has visto? El principio y el fin. Su voz era más grave, casi sobrehumana. La luz que portamos no nos pertenece. Los hombres la usurparon de los cielos, y ahora los dioses vienen a reclamarla. Un trueno resonó sobre las montañas. El cielo se abrió, mostrando un resplandor dorado entre las nubes.
Pero ese resplandor no era el sol, era una grieta, un ojo que se abría entre los mundos. Desde aquella abertura descendió una figura envuelta en fuego y oro, Uriel, el ángel de la justicia, portador de la llama eterna. Sus alas cubrían el horizonte, y su rostro, mitad humano y mitad divino, irradiaba terror y compasión al mismo tiempo. Roldán, hijo del hierro y del juramento, tronó la voz celestial. Has despertado el fuego prohibido. La espada que portas no fue forjada para los hombres. Roldán se arrodilló, pero no soltó la espada. Entonces dime, Señor de la Luz, ¿por qué cayó en mis manos? ¿Por qué me fue dada si no debía blandirla? El ángel bajó la mirada, porque el imperio debía creer que aún podía salvarse, pero la verdad es otra. Toda era debe morir para que otra nazca. Oliveros dio un paso adelante. No, el imperio es la fe de los hombres. Si los dioses la destruyen, ¿qué quedará de nosotros? Uriel lo miró con tristeza. De las ruinas nacerá un mundo nuevo. Pero tú, Roldán, tú eres el fuego que sellará ese destino. El ángel extendió su mano. La luz de los cielos comenzó a envolver a Roldán, quien sintió su cuerpo arder desde dentro. Durandal vibraba en su mano como si resistiera a su creador. Roldán gritó: «¡No! Si los dioses abandonan la tierra, entonces yo seré su luz». La espada estalló en un resplandor cegador. Uriel retrocedió, sorprendido. El fuego divino, en lugar de consumir a Roldán, lo envolvió en una armadura de luz ardiente. Su voz resonó como el trueno. «Yo soy el guardián del alba. Mientras mi corazón lata, ningún dios destruirá este mundo». El ángel lo observó en silencio. «Entonces que así sea, caballero. Pero recuerda, la luz que tomas también te consumirá». Uriel se desvaneció en un torbellino de oro y el cielo volvió a cerrarse. El valle quedó en calma, pero Roldán ya no era el mismo. Su mirada reflejaba un fuego que ningún hombre debía portar. Olivero se acercó temeroso. «¿Qué eres ahora, Roldán?». El héroe miró hacia las montañas, donde la sombra del enemigo comenzaba a moverse de nuevo. «Soy lo que el imperio necesita. Soy su última luz». Y con Durandal brillando en su mano como un fragmento del sol, avanzó hacia el horizonte, donde la noche aguardaba su regreso. Capítulo 5. La profecía del fuego. El amanecer llegó cubierto de ceniza. Las montañas respiraban humo, y los ríos arrastraban la sangre de batallas antiguas. En el silencio posterior al trueno, Roldán avanzaba solo, con Durandal resplandeciendo débilmente, como si su propia luz temiera despertar algo más profundo. Oliveros lo seguía a distancia, herido, exhausto, pero incapaz de abandonar al amigo que ahora parecía más un espíritu que un hombre. En el horizonte se alzaban las ruinas del monasterio de Liria, el último refugio de los sabios del imperio. Allí, según las leyendas, dormía la profecía del fuego, grabada en piedra por los primeros ángeles rebeldes. Roldán cruzó los muros derrumbados con paso solemne. El aire olía a incienso viejo y a polvo sagrado. En el altar central, una anciana vestida de negro lo esperaba. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero su voz resonó clara, como si hablara desde siglos atrás. «Hijo del hierro, portador del fuego robado. Al fin has venido». Roldán se detuvo. «¿Quién eres, madre?». «Soy Silva, guardiana del último pacto. Fui testigo cuando los dioses encadenaron la llama en el acero que ahora empuñas». Extendió una mano huesuda hacia Durandal. «Y he esperado al hombre que la despertaría». Roldán bajó la mirada hacia su espada. «¿Despertar? No, solo busco proteger el imperio». La anciana sonrió con tristeza. «Eso dijeron todos antes que tú, pero el fuego nunca sirve a los hombres. Los consume, los eleva, los destruye. Así fue con los ángeles, así será contigo». Oliveros intervino con la voz temblorosa. «¿Qué es esta profecía? ¿Por qué el cielo teme a Durandal?». Silva se volvió hacia él. «Porque Durandal no fue forjada por los dioses del cielo, sino por aquellos que los desafiaron». El aire se volvió pesado. «Hace 1000 eras», continuó, «cuando el mundo era joven, hubo una llama pura llamada Anima Solis. Era la esencia de toda creación. Los dioses la usaron para dar forma a la vida, pero uno de ellos, Lug, el forjador, quiso compartir su poder con los mortales. Por su traición fue desterrado al abismo y su llama dividida en 3 fragmentos: la espada, el sello y la voz». Roldán alzó la mirada. «¿Y yo tengo uno de esos fragmentos?». «Sí», asintió Silva.
Durandal es la espada del fuego, y tú, Roldán, eres su último portador. Cuando el acero y el alma se unan, el mundo conocerá su fin o su renacimiento. Un temblor recorrió el monasterio. Las velas se apagaron solas. De las paredes comenzaron a surgir sombras, formando figuras humanas, guerreros antiguos, caballeros y monjes que habían muerto por custodiar ese secreto. Roldán apretó la empuñadura. ¿Qué quieren? Silva habló con voz solemne. Son los guardianes del alba. Su deber es probar al elegido. Si tu luz vacila, ellos te consumirán. Las sombras se lanzaron sobre él como olas de humo. Durandal brilló con un fuego ardiente, cortando el aire y la oscuridad. Cada golpe abría grietas de luz, y de esas grietas salían voces antiguas, rezos perdidos en latín y en lenguas ya muertas. Oliveros gritó su nombre, pero no pudo acercarse. El fuego que emanaba del héroe era demasiado poderoso, casi divino. En medio del caos, una figura distinta emergió de la penumbra. Era un hombre alto, con ojos como brasas y una corona de hierro fundido. «Soy Luke, el exiliado», dijo con voz profunda. «Fui dios del amanecer. Ahora soy ceniza del fuego que quise compartir». Roldán sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo se volvió vacío y luz. «¿Eres el creador de Durandal?» «Sí, y también su condena». Luke extendió una mano mostrando una llama flotante. «El fuego que robe aún vive en ti. Pero escúchame, caballero. Si lo usas para salvar al imperio, destruirás el cielo. Si lo sellas, el mundo caerá en tinieblas. No hay victoria sin sacrificio». Roldán cayó de rodillas. «Entonces, ¿qué debo hacer?» Luke se inclinó tocando su frente con un dedo ardiente. «Recuerda mis palabras. El fuego no obedece. Solo arde donde encuentra un corazón digno. Cuando llegue la noche final, deberás decidir si serás llama o ceniza». Las sombras se desvanecieron y el monasterio volvió a la quietud. Silva observaba a Roldán con ojos de compasión. «Has visto la verdad, portador. Ahora sabes por qué los dioses te temen». Roldán respiró profundamente. Durandal ya no brillaba como antes. Su fuego era más oscuro, más pesado, como si supiera el destino que cargaba. Oliveros se acercó con voz trémula. «Roldán, ¿qué vas a hacer ahora?» El héroe levantó la mirada hacia las montañas, donde los estandartes del imperio aún ondeaban entre humo y ruinas. «Haré lo que juré», dijo lentamente. «Protegeré a los hombres, aunque eso signifique enfrentarme a los dioses». Silva lo miró partir. «Entonces que arda tu destino, caballero del amanecer. Que el fuego te juzgue». Y mientras Roldán desaparecía entre la bruma, el eco de su paso encendió la tierra. De las sombras una chispa se elevó hacia el cielo. Era el presagio del fin. La luz y el fuego se preparaban para la última guerra. Capítulo 6. El reino del silencio. La noche cayó sobre las montañas del norte. Roldán caminaba solo, envuelto en el eco de sus propias pisadas. El mundo parecía haberse detenido. Ni viento, ni canto, ni alma alguna perturbaba aquel vasto silencio. Había dejado atrás el monasterio y a la anciana Silva. Ahora seguía las huellas invisibles que su espada, Durandal, le mostraba con destellos intermitentes. Cada chispa en la hoja era un susurro del fuego ancestral, una guía hacia el lugar donde dormía el segundo fragmento, el sello del alba. Oliveros, debilitado por las heridas, lo había acompañado hasta la frontera del valle. Pero al llegar al desfiladero de Noctem, sus fuerzas lo abandonaron. «Hermano», susurró, recostado contra una roca, «más allá de esas montañas no hay vida, solo las almas que olvidó el cielo». Roldán lo miró con pesar. «Entonces allí debo ir. Si no regreso, quema mi nombre en el altar de Santiago. Así recordarán que luché por la luz». Oliveros asintió sin poder hablar, y Roldán desapareció entre la bruma. El aire del desfiladero era pesado, casi sólido. El cielo no tenía estrellas, solo una neblina gris que parecía absorber la luz. Roldán caminó durante horas hasta que el tiempo se volvió una ilusión. No sabía si habían pasado días o siglos. Finalmente el terreno se abrió ante él. Un valle inmenso, cubierto de torres derrumbadas y estatuas rotas, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el centro se alzaba un trono vacío tallado en obsidiana, y alrededor del trono miles de sombras humanas se arrodillaban, inmóviles, como petrificadas en su último rezo. Una voz surgió de la nada, profunda como la tumba. «Bienvenido al reino del silencio, Roldán del alba. Ningún dios habita aquí,
solo los que fueron olvidados. El héroe giró buscando el origen. De la oscuridad emergió una figura femenina, envuelta en velos grises. Sus ojos eran dos lunas muertas. Soy Nertus, guardiana de las almas sin nombre. Fui diosa cuando el mundo aún recordaba los susurros de la tierra. Ahora solo soy eco. Roldán la observó con respeto. Busco el sello del alba. Me dijeron que aquí duerme su poder. Nertus inclinó la cabeza. Sí, pero el sello no puede ser tomado, solo entregado. Y para recibirlo, primero debes ofrecer lo que te da fuerza. Roldán apretó la empuñadura de Durandal. ¿Mi espada? No, respondió ella acercándose lentamente. Tu voz, tu nombre, todo lo que te hace recordado por los hombres. El caballero guardó silencio. Renunciar a su nombre era renunciar a su historia, a su gloria, a su humanidad. Sin embargo, recordó las palabras de Luke. El fuego no obedece, solo arde donde encuentra un corazón digno. Roldán asintió. Entonces que así sea. Nertus extendió una mano. La bruma se arremolinó alrededor de él, entrando por su boca y sus ojos. El mundo se volvió blanco. Vio entonces su vida entera pasar ante sí. Las campañas del imperio, los juramentos rotos, los rostros de los que amó y perdió. Uno a uno, los recuerdos se disolvían en la niebla. Su nombre, Roldán, se borró como tinta bajo la lluvia. Cuando despertó, estaba arrodillado frente al trono de obsidiana. En sus manos descansaba un pequeño disco de luz dorada, pulsante, vivo, el sello del alba. Nertus habló desde la distancia. Ahora portas la segunda llama. Pero cuidado, caballero sin nombre. Has abierto las puertas que incluso los dioses temían tocar. De pronto el valle comenzó a temblar. Las estatuas de piedra cobraron vida, gritando sin voz. Las almas olvidadas despertaban atraídas por el fuego del sello. Roldán alzó a Durandal y la hoja respondió al llamado del sello. Ambas luces, la del fuego y la del alba, se unieron en un estallido. Una ola de energía recorrió el valle, derribando las torres, rompiendo las cadenas de los espíritus. Por primera vez en siglos las almas olvidadas pudieron gritar. Sus voces formaron una sola palabra: renacimiento. Pero junto al grito vino una sombra inmensa que emergió del suelo. Era una figura colosal, sin rostro, cubierta de armadura negra y coronada por serpientes. Soy Erra, el silencio encarnado, tronó. Guardé este reino milenios y tú lo has profanado. Roldán levantó la espada. No busco destruir, sino liberar. Todo lo que liberas arde, rugió el titán. El gigante descendió su puño y la tierra se quebró como vidrio. Roldán saltó hacia el aire, el fuego de Durandal envolviéndolo. La colisión entre la espada y el titán fue como el choque de dos mundos. Un estallido de luz y sombra barrió el valle. Cuando el resplandor se desvaneció, solo Roldán permanecía en pie, envuelto en llamas doradas. El cuerpo del titán se disolvía en polvo oscuro y su voz resonó como un eco final. Has roto el silencio, pero el precio será la voz del mundo. Entonces el héroe comprendió. Al aceptar el sello, había condenado a la tierra al mutismo. El viento ya no cantaría, los pájaros ya no llorarían. Solo el sonido del fuego quedaría para recordar a los hombres lo que una vez fue vida. Nertus apareció nuevamente, su forma difusa entre la bruma. Ahora eres mitad luz, mitad sombra. El fuego te reconoce, pero la tierra te teme. ¿Qué harás ahora, caballero sin nombre? Roldán miró la espada y el sello que brillaban en su pecho. Buscaré la tercera llama, y cuando la encuentre sellaré mi destino, o el de todos. Nertus bajó la cabeza. Entonces el reino del silencio ya no será tu prisión, sino tu testigo. Y con un último resplandor, el héroe desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un mundo sin voz, y un fuego que comenzaba a cantar en el corazón de la oscuridad. Capítulo 7. Las campanas del cielo. El fuego en el pecho de Roldán ardía sin descanso. Cada paso que daba sobre la tierra muda resonaba como un trueno lejano, como si el mundo entero contuviera la respiración. Había dejado atrás el reino del silencio, pero el eco de las almas liberadas lo seguía, susurrando promesas y advertencias. Durandal, en su mano, ya no era solo acero. La espada se había vuelto una llama consciente, una extensión de su alma. El sello del alba brillaba en su pecho, guiándolo hacia el norte, hacia el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Allí, en la cima de las montañas de Argenta, se alzaba el último santuario del cielo.
la catedral del eco eterno, donde sonaban las campanas que marcaban el ritmo del universo. Y allí, según las visiones del fuego, reposaba el tercer fragmento, la voz del fuego. Cuando Roldán llegó, el cielo se tornó rojo. Las nubes giraban en espiral sobre la cúpula de la catedral y rayos de luz caían como lanzas. Cada campanada hacía temblar el aire, y las rocas alrededor flotaban suspendidas entre la gravedad y el juicio divino. El caballero avanzó hasta las puertas colosales, cubiertas de relieves que narraban la caída de los ángeles. Cuando las tocó, un coro invisible resonó. 3 fueron las luces, una forjada en la tierra, otra sellada en el alma, y la última, en la palabra que crea y destruye. Las puertas se abrieron solas. Dentro, la catedral no tenía suelo ni techo. Era un vacío sostenido por la fe. Columnas flotantes, escaleras suspendidas y a lo lejos, un altar hecho de cristal ardiente. Sobre ese altar descansaba una esfera de fuego puro, palpitante, viva, como si respirara. Pero entre Roldán y el altar, 6 figuras aladas se interpusieron. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras de oro y sus alas ennegrecidas por antiguas batallas. Eran los serafines caídos, guardianes del verbo, los ángeles que habían desafiado a Dios para proteger la voz del mundo. Uno de ellos habló, su voz resonando como 1000 campanas rotas. Caballero sin nombre, portador del fuego robado. ¿Vienes a reclamar lo que destruyó los cielos? Roldán alzó la vista. Vengo a devolverle sentido. El fuego no debe pertenecer ni a dioses ni a hombres. Debe existir libre, como la vida misma. Los serafines rieron, un sonido que parecía fracturar el aire. ¿Libre? Nada creado es libre, ni siquiera la luz. El primero descendió como un cometa, su espada envuelta en fuego azul. Roldán lo interceptó y las chispas de su choque iluminaron la bóveda infinita. Cada golpe entre ambos producía un eco, y cada eco hacía sonar una de las campanas celestiales. Las demás figuras descendieron también, formando un círculo de luz y sombra. Uno de ellos le susurró al oído mientras lo atacaba. La voz que buscas no es un don, es el principio de la destrucción. Quien la pronuncie, reescribirá el mundo. Roldán bloqueó el golpe jadeando. Entonces prefiero reescribirlo antes que verlo morir. Durandal ardió con un resplandor sin precedentes. Las llamas doradas envolvieron su cuerpo y el sello en su pecho respondió con una nota vibrante. Una melodía surgió del fuego, una canción sin palabras, antigua y eterna. Por un instante, los serafines se detuvieron. Reconocían esa música. Era el eco del verbo original, el sonido con el que Dios había pronunciado el mundo. El fuego y la voz comenzaron a fundirse. El altar de cristal estalló en fragmentos que flotaron a su alrededor, y la esfera de fuego se abrió como una flor. De su interior surgió una corriente de sonido. No aire, no canto, sino pura creación. Roldán extendió la mano. El fuego se posó sobre su pecho, uniendo los 3 fragmentos: la espada, el sello, la voz. El universo se estremeció. Las campanas del cielo comenzaron a sonar todas al unísono, llenando el vacío con un rugido de luz. Los serafines cayeron de rodillas, sus alas disolviéndose en polvo. Uno de ellos levantó la mirada, lágrimas de oro cayendo por sus mejillas. Has unido el fuego, pero con él has sellado el fin de la creación. Cada palabra que pronuncies será una ley, cada silencio, una muerte. Roldán cayó de rodillas, sintiendo el peso de la eternidad sobre sus hombros. El fuego ardía dentro de él, buscando escapar, buscando hablar. La voz del fuego susurró en su mente. Habla y el mundo será nuevo. Calla y el mundo se apagará. Roldán miró hacia el vacío celestial. Recordó a Oliveros, a Silva, a las almas del silencio, a los hombres que aún luchaban por sobrevivir bajo las ruinas del imperio. No hablaré, susurró. La creación no me pertenece. Y en ese instante, el fuego en su pecho se calmó. Los serafines, al verlo, inclinaron la cabeza. Entonces eres digno, caballero. Has vencido donde los dioses cayeron. Pero mientras las campanas seguían sonando, una última nota, una nota más baja, más oscura, se elevó desde las profundidades. El aire se volvió pesado. Las sombras en el fondo de la catedral comenzaron a moverse, fusionándose en una forma inmensa. Una voz resonó profunda como el abismo. Si el hombre calla, entonces hablará la oscuridad. El fuego de Roldán vaciló.
Las llamas del cielo se apagaron una a una hasta que solo quedó su luz solitaria frente al abismo que despertaba. Y así terminó el eco de las campanas celestiales. El héroe había sellado el poder del fuego, pero sin saberlo había liberado su reflejo. La voz del vacío, la palabra que niega toda creación. Roldán, agotado, cayó de rodillas, mirando cómo el mundo temblaba entre la luz y la nada. El final se acercaba y con él, el juicio de los dioses. Capítulo 8. El juicio de los dioses. El cielo se abrió con un rugido que no era trueno sino sentencia. Desde las alturas infinitas descendieron los pilares de luz que sostenían el cosmos. El aire se partió como cristal bajo el peso de una presencia demasiado antigua, demasiado pura para ser comprendida. Roldán, aún de rodillas, sintió como su cuerpo era arrancado del mundo de los hombres. Su alma, envuelta en fuego y silencio, ascendió entre los restos de las campanas que aún vibraban en la catedral destruida. El cielo lo reclamaba. El juicio había comenzado. Despertó en un plano de mármol blanco, suspendido sobre un océano de estrellas muertas. A su alrededor, tronos inmensos se alzaban como montañas. En ellos se sentaban los 12 dioses del alba, los antiguos arquitectos del universo, cuyas formas eran más concepto que materia. Ojos que eran soles, voces que eran océanos, rostros que cambiaban con cada mirada. Una voz sin fuente habló, llena de resonancia divina. Roldán, hijo del hierro y del juramento, has tomado la espada, el sello y la voz. Has tocado el verbo que nos pertenece. Roldán inclinó la cabeza, con la mirada fija en el mármol bajo sus rodillas. No lo hice por ambición, lo hice por proteger el mundo que ustedes abandonaron. Un murmullo recorrió el consejo divino. Uno de los dioses, Helión, cuya corona estaba hecha de relámpagos, habló con voz como marea. ¿Proteger? Has encendido el fuego que divide los cielos. El orden se tambalea, y la oscuridad despierta por tu culpa. Roldán apretó el puño. Si el orden depende de la esclavitud del fuego, entonces ese orden merece caer. Las palabras resonaron como un desafío. Las estrellas temblaron. De entre los tronos se alzó Uriel, el ángel de la justicia, aquel mismo que una vez descendió ante él. Su luz era más fría, su mirada más severa. Te lo advertí, caballero. Cada llama tiene su precio. Has cruzado la línea que separa al hombre del dios. Roldán levantó la vista hacia él. No busco ser un dios, solo un guardián. Y sin embargo, interrumpió otra voz femenina, hecha de pura armonía. Guardas dentro de ti el fuego que puede rehacer la creación. Era Altea, diosa de la palabra. Sus ojos eran 2 universos en expansión. Tu silencio ha detenido el canto del mundo. Ninguna oración llega ya a nosotros. Has sellado la fe misma. Roldán se estremeció. Comprendió entonces lo que Erra le había advertido, que al unir los fragmentos había apagado la voz de la existencia. Entonces júzguenme, dijo con voz grave, pero no destruyan lo que aún puede ser salvado. Los dioses guardaron silencio. Finalmente, del trono central se alzó una figura inmensa, velada en fuego blanco. Era el Altísimo, el primero y el último, la fuente de toda luz. Su voz no fue sonido, sino vibración pura que hizo sangrar los oídos de las estrellas. Roldán de la luz final, tu valor ha desafiado al destino y tu fuego ha revelado la fragilidad de los dioses. Pero la creación no tolera imperfección. Roldán apretó la empuñadura de Durandal. Si soy una imperfección, entonces déjenme ser la última. El fuego en su pecho se encendió de nuevo. Las 3 llamas, la espada, el sello y la voz, comenzaron a fusionarse, formando un resplandor que incluso los dioses miraban con temor. Uriel desenfundó su lanza. Apagad esa luz, antes de que consuma el cielo. Los dioses se levantaron y el tribunal se convirtió en un torbellino de poder. Rayos de divinidad cayeron sobre Roldán, atravesándolo, quemando su carne y su alma. Pero el caballero resistió. Cada herida se transformaba en fuego. Cada golpe lo hacía más humano y más divino al mismo tiempo. En su interior, la voz del fuego le habló una vez más. Ellos temen lo que no controlan, pero la fe no se impone. La fe se recuerda. Roldán gritó con el último aliento. Si el cielo olvida la compasión, que la humanidad la recuerde. El fuego estalló. Una ola dorada barrió el tribunal celestial. Los dioses cegados se vieron obligados a cubrir sus rostros, y en el centro de la explosión, Roldán se elevó, envuelto en una luz que no era divina ni mortal, sino libre. El Altísimo habló entre el resplandor. Entonces tu castigo será eterno.
Serás la llama que nunca descansa, el guardián entre la oscuridad y la luz. Ni cielo ni tierra te reclamarán. Serás el eco del alba, hasta el fin de los tiempos. Roldán sonrió con cansancio, comprendiendo. Un guardián eterno, eso basta. El fuego lo consumió por completo, y donde él estuvo solo quedó una chispa flotando en el vacío. Cuando los dioses abrieron los ojos, el mármol se había agrietado. La luz del fuego ya no ardía en el cielo. Una sola campana sonó en la distancia, la última del universo. Uriel la escuchó y susurró. Él no ha muerto. No, respondió Altea mirando hacia la tierra. Ha descendido, y mientras exista una oración, un nombre o un canto, su fuego volverá a encenderse. En algún rincón del mundo, entre ruinas cubiertas de niebla, un pastor encendió una antorcha. La llama titiló un instante, y en su reflejo, por un momento fugaz, se vio el rostro de un caballero. Su armadura ardía como el amanecer. El fuego vivía, y con él el recuerdo del hombre que desafió a los dioses. Capítulo 9. El renacer del imperio. El fuego que había consumido a Roldán no se extinguió del todo. Flotó entre los pliegues del mundo, un resplandor diminuto que buscaba un nuevo corazón. Durante siglos los hombres creyeron que la llama del caballero había sido destruida, que los dioses habían sellado para siempre el eco de su desafío. Pero el tiempo, enemigo de los dioses y cómplice de los hombres, tejió otra historia. Era el amanecer de una era gris. Los imperios habían caído, las torres de mármol se habían convertido en ruinas cubiertas por hiedra, y los nombres de los reyes eran apenas susurros en los libros de los monjes. En las aldeas, los niños crecían bajo un cielo sin plegarias. Los templos estaban vacíos, los sacerdotes habían perdido la voz. Y entonces, un día, una chispa descendió del firmamento. Cayó en el corazón del reino de Asturión, un territorio olvidado entre montañas y vientos helados. Allí vivía un joven herrero llamado Lior, hijo de nadie, marcado por una estrella en la palma de su mano. Esa noche, mientras trabajaba el hierro, la llama de su fragua cambió de color. Se volvió dorada, viva, casi consciente. El metal ardía sin consumirse, y una voz, suave y lejana, habló desde el fuego. El juramento no murió, solo dormía. Lior retrocedió con el rostro iluminado por la luz sagrada. ¿Quién habla? El guardián, el fuego que una vez desafió al cielo, el que fue hombre y llama, el que aún espera el amanecer. El joven cayó de rodillas. En su mente vio breves destellos, un caballero ardiendo entre los cielos, una espada que brillaba como un sol en ruinas, un ejército de sombras cayendo ante su luz. Cuando despertó, sobre el yunque yacía una espada sin igual, ligera, luminosa con runas que parecían respirar. En su hoja estaba grabado un nombre, Durandal. Con el paso de los días, los rumores se esparcieron por las montañas. Un herrero había forjado una espada que cortaba la oscuridad. Los hombres comenzaron a llegar desde tierras lejanas, atraídos por la promesa de una nueva luz. Entre ellos una mujer de cabello blanco y mirada de tormenta, Isolde, última descendiente de los caballeros del alba, reconoció el resplandor. «Esa no es una espada», dijo con voz temblorosa, «es un pacto». Bajo su guía, Lior fue entrenado en el antiguo arte del fuego sagrado. Aprendió que Durandal no era un arma, sino un vínculo, un puente entre la humanidad y la llama eterna que Roldán había encendido. Cada golpe de su espada resonaba con el eco del antiguo juramento. Pronto, las sombras despertaron también. En los pantanos de Tartesos, los restos del dios serpiente Tarsis comenzaron a moverse. Su sangre, negra como la noche, corrompía la tierra y transformaba a los hombres en bestias sin alma. El fuego llamaba a la oscuridad, y la oscuridad respondía. Una noche, mientras la luna se alzaba sobre el valle, Lior soñó con el mismo tribunal celestial que una vez juzgó a Roldán. Pero esta vez los tronos estaban vacíos. Los dioses habían abandonado su propio reino, y en el centro una sola llama flotaba. «¿Por qué me elegiste a mí?», preguntó el joven. «Porque aún recuerdas lo que ellos olvidaron», respondió la voz de Roldán. «La fe no está en el cielo, sino en el fuego que un hombre enciende cuando todo parece perdido». Lior despertó con lágrimas en los ojos. El amanecer cubría las montañas de oro. Sabía lo que debía hacer. El joven herrero viajó hacia el sur, reuniendo a los últimos guerreros fieles a la antigua luz. Isolde marchaba a su lado portando el estandarte del imperio desaparecido.
un sol atravesado por una espada. En cada aldea encendían una antorcha. En cada templo en ruinas reconstruían un altar. Y así, sin darse cuenta, el fuego se propagó. Los campesinos comenzaron a orar nuevamente. Los monjes copiaban antiguos cánticos. Los soldados, al ver el resplandor de Durandal, recordaban los nombres de los héroes perdidos. El fuego no solo ardía, renacía. En el valle de Erua, el ejército del abismo emergió como una marea negra. Las criaturas de Tarsis rugieron bajo un cielo rojo. Frente a ellas, Lior y sus caballeros formaron un muro de luz. La batalla que siguió fue una sinfonía de fuego y sombra, de acero y plegarias. Durandal cantaba en manos del joven. Cada golpe era una nota del antiguo cantar. Y entre los rugidos del combate, la voz de Roldán parecía susurrar entre los vientos. El imperio no es piedra ni corona, es fuego. Mientras un corazón arda, el alba no morirá. Cuando la noche terminó, el valle estaba cubierto de cenizas, pero en el horizonte un nuevo sol se alzaba. Los hombres, exhaustos, miraron hacia el este y vieron su luz reflejarse en la espada del joven herrero. Y así, en ese instante el imperio renació, no por decreto ni por dios alguno, sino por el fuego de un corazón humano. En el santuario reconstruido de Aquisgrán, Isolde colocó la espada sobre el altar. Lior se arrodilló ante ella, no como rey, sino como guardián. La llama dorada danzaba sobre la hoja, iluminando los rostros de todos los presentes. La voz de Roldán resonó una última vez, apenas un suspiro entre las sombras. El alba pertenece a los hombres ahora. Protegedla bien. Y entonces el fuego se elevó, atravesando el techo del templo y perdiéndose entre las nubes. Durante un instante el cielo de todo el mundo se encendió, y en cada corazón un recuerdo despertó, el de un caballero que desafió a los dioses para que la humanidad pudiera recordar la luz. El imperio del fuego había renacido, y su canción, el cantar de Roldán, seguiría ardiendo por toda la eternidad. Capítulo 10. La corona del alba. El nuevo amanecer había llegado, pero no sin sombras. El fuego de Roldán, que ahora ardía en los corazones de los hombres, había traído esperanza y también deseo. Los reinos se alzaban de nuevo, los estandartes ondeaban en los vientos del norte, y el nombre de Lior, el herrero de la luz, se pronunciaba con reverencia, miedo y ambición. El imperio del alba renacía, pero su llama comenzaba a dividirse. En los salones reconstruidos de Aquisgrán, los nobles y capitanes debatían en voz alta. «El fuego debe gobernar», gritaban unos. «No, el fuego debe servir al pueblo, no al trono», decían otros. Lior los escuchaba en silencio, con Durandal reposando a su lado. Sus manos, acostumbradas al hierro, temblaban ante el peso invisible de la corona que le ofrecían. «Forjaste la espada que nos liberó», dijo Isolde con la mirada firme. «Ahora debes forjar el futuro. El pueblo necesita un símbolo, una corona». Lior miró la antorcha encendida sobre el altar y el fuego pareció responderle con un destello. «No deseo gobernar, solo mantener la llama viva». «A veces», respondió Isolde con amargura, «eso también es reinar». Esa noche Lior soñó con el fuego antiguo, el mismo que había consumido a Roldán. En su visión vio una corona fundida de oro y ceniza flotando sobre un mar de estrellas apagadas. Una voz le habló profunda y múltiple, como si miles de almas hablaran a la vez. Toda luz engendra sombra, y toda corona pesa más que el hierro. Cuando despertó, la llama del templo se había oscurecido. El fuego del imperio titubeaba. Al amanecer llegaron mensajeros desde el sur. El reino de Vedran, cuna de antiguos dioses, se había revelado. Sus sacerdotes proclamaban que el fuego de Roldán no era sagrado, sino una herejía que debía ser apagada. Marchaban bajo un estandarte negro, llevando consigo reliquias del abismo. Lior comprendió que la guerra aún no había terminado. Tomó Durandal y reunió a sus caballeros, los llamados portadores del alba. Antes de partir, Isolde le entregó algo envuelto en tela, una corona forjada con los fragmentos de campanas fundidas, adornada con runas de fuego. «El pueblo la necesita», dijo ella con voz serena, «y aunque la odies debes llevarla, no por poder, sino por memoria». Lior aceptó la corona, pero no se la colocó. La llevó atada a su cintura como si fuera una carga que debía proteger, no exhibir. El viaje hacia el sur fue largo y terrible. Los campos ardían con guerras civiles. Antiguos templos eran profanados en nombre de nuevos dioses. El fuego se dividía y cada facción creía poseer la llama verdadera. En las ruinas de Vedran,
Lior encontró el origen de la oscuridad, un altar de piedra negra donde la serpiente Tarsis había dejado su marca antes de ser destruida. Sobre el altar, un hombre encapuchado lo esperaba. Su voz era dulce, pero su sombra era más densa que la noche. «Así que tú eres el nuevo portador», dijo el desconocido. «El herrero que se cree salvador». Lior levantó Durandal. «¿Quién eres?». El hombre sonrió. «Soy lo que queda de los dioses que tu fuego olvidó. Soy la duda que toda fe engendra. Soy Nebor, el último crepúsculo». De sus manos emergió una llama oscura, sin luz, que devoraba el aire mismo. Cada chispa de esa sombra era un recuerdo perdido, una oración que nunca llegó al cielo. «El fuego de Roldán no es eterno», susurró Nebor. «Solo es otra forma de orgullo. Déjame apagarlo, y el mundo conocerá la paz». Lior dio un paso adelante, su voz firme como el acero. «La paz sin fuego es solo silencio». Durandal ardió con intensidad divina. Las runas de su hoja brillaron como estrellas renaciendo, y cuando ambos chocaron, la tierra se partió. La batalla entre el alba y el crepúsculo duró 3 días y 3 noches. Los montes se derrumbaron, los ríos se evaporaron, y el cielo se tiñó de rojo. Los hombres que observaban desde lejos cayeron de rodillas, creyendo presenciar el fin del mundo. En el último instante, Nebor alzó su sombra para envolver a Lior. «Todo lo que nace del fuego debe ser consumido por él, incluso tú». Lior, cubierto de sangre y ceniza, levantó la corona que llevaba al costado. El fuego de Durandal se reflejó en el metal y las runas ardieron con una luz pura. «Entonces que esta llama me consuma», dijo el joven, «pero que ilumine el camino de quienes vienen detrás», y colocó la corona sobre su cabeza. La corona se encendió al instante, transformándose en una aureola de fuego. Su luz atravesó el cielo, rompiendo las nubes negras. Nebor gritó, su forma desintegrándose en humo y silencio. Cuando la luz se disipó, Lior estaba de pie entre las ruinas, rodeado de ceniza y viento. La corona ardía todavía, pero su rostro permanecía sereno. Isolde lo encontró al amanecer. El sol nacía detrás de él, y por un momento todos los que lo vieron creyeron estar ante un dios. Lior bajó la vista y habló con humildad. «No soy un dios, solo soy el eco de un fuego que los hombres decidieron recordar». Ese día nació la corona del alba, no como símbolo de poder, sino como promesa, que mientras una sola chispa de fe ardiera, la oscuridad nunca volvería a gobernar el mundo. Y así, bajo la luz del nuevo amanecer, el canto de Roldán siguió resonando. Ya no era solo una leyenda, era el principio de una nueva eternidad. Capítulo 11. El trono del crepúsculo. El mundo respiraba con dificultad. El fuego del alba ardía, pero su resplandor ya no era puro. En las tierras del norte, donde los vientos del invierno rozaban las ruinas del pasado, el cielo había comenzado a sangrar. Una aurora de color violeta, ni día ni noche, cubría los horizontes. Era el crepúsculo viviente, la frontera final entre la luz y la sombra. Lior, portador de la corona del alba, se encontraba solo ante aquel nuevo abismo. Habían pasado años desde la caída de Nebor. Los reinos se habían unido bajo su estandarte, pero la llama divina había empezado a consumir a los mismos hombres que la adoraban. Los templos ardían de nuevo, esta vez no por fe, sino por ambición. En la sala del consejo, los antiguos caballeros del fuego discutían sin cesar. «La luz del alba nos pertenece», gritó el general Kareth. «Pertenece a todos», respondió Isolde, su voz temblando de furia. «El imperio necesita orden, no misericordia». Lior se levantó. Su mirada, antaño llena de esperanza, era ahora un espejo de cansancio. El fuego en su corona titilaba débilmente, como si compartiera su agotamiento. «La luz que exige obediencia deja de ser luz», dijo con calma. «Nos estamos convirtiendo en lo que juramos destruir». Las palabras resonaron en el salón, pero nadie respondió, porque todos sabían que era verdad. Esa noche el herrero volvió a soñar. Esta vez, la visión lo llevó al borde de un mar de fuego donde los ecos del universo se mezclaban con los suspiros de los muertos. Entre las llamas apareció una figura envuelta en sombra y resplandor a la vez. Su rostro era el suyo. «Así que por fin me ves», dijo la figura con voz idéntica a la suya. «Soy lo que la luz dejó atrás. Soy la fe convertida en dominio. Soy el reflejo que el fuego proyecta cuando se mira a sí mismo». Lior retrocedió. «No eres real. Soy tan real como tu corona. Tú me creaste el día en que creíste que podías salvarlos a todos. Cada alma que te llamó rey me dio forma. Cada oración que te nombró santo me alimentó.
Soy el trono del crepúsculo y he venido a reclamar lo que es mío. La figura extendió una mano y una llama dorada y negra nació en su palma. Era hermosa y terrible, como si el mismo cielo estuviera ardiendo desde dentro. Toda luz, cuando brilla demasiado, engendra su propia oscuridad. Lior despertó gritando. El templo estaba en ruinas. El fuego del alba, antes dorado, se había vuelto púrpura. Y en las calles de Aquisgrán, los hombres se enfrentaban entre sí. Sacerdotes contra soldados, creyentes contra incrédulos. Cada cual afirmaba portar la llama verdadera. Isolde lo encontró entre los escombros. El crepúsculo está aquí, susurró. La llama se ha vuelto contra nosotros. No, dijo Lior con la mirada vacía. No se ha vuelto contra nosotros. Se ha vuelto hacia mí. Guiado por el eco de su visión, Lior cabalgó hacia el norte, más allá de las fronteras del mundo conocido. Durante 40 días cruzó desiertos de ceniza, montañas de cristal roto y mares de fuego dormido, hasta llegar a una llanura infinita donde el cielo se unía con la tierra en un solo resplandor crepuscular. Allí lo esperaba su reflejo, sentado sobre un trono hecho de llamas congeladas. «Bienvenido, herrero del alba», dijo la voz sombría. «Tu imperio se ha erigido sobre cenizas, igual que todos los anteriores. Déjame liberar al mundo del fuego. Apaga tu corona y todo volverá al silencio eterno». Lior desenvainó Durandal. Su filo aún cantaba con la voz de Roldán. «No hay silencio en la creación», respondió. «Mientras un hombre recuerde el amanecer, la llama nunca morirá». El reflejo sonrió. «Entonces arde conmigo». El duelo fue más allá del tiempo. Luz contra sombra, hombre contra reflejo. Cada golpe partía el cielo en dos. Cada estallido hacía temblar las montañas lejanas. El fuego del alba y el crepúsculo se fundieron, creando un resplandor tan intenso que los mismos dioses, desde sus tronos vacíos, desviaron la mirada. Lior sintió como la sombra penetraba su carne, mezclándose con su alma. El reflejo habló en su mente. «No lucho contra ti. Soy parte de ti. Deja que el fuego repose. Deja que el mundo olvide». Pero el caballero respondió con un susurro que fue grito y plegaria a la vez. «El fuego no se olvida. Se transforma». Y con un último esfuerzo atravesó el pecho de su propio reflejo. El trono del crepúsculo estalló en 1000 fragmentos de luz negra. El impacto fue tan grande que todo el horizonte se encendió. La tierra se partió, el cielo se abrió y un nuevo sol, ni dorado ni oscuro, sino blanco puro, se alzó en el firmamento. Cuando el polvo se disipó, solo quedaba Lior de pie entre las ruinas del crepúsculo. Su corona ardía con una llama blanca, serena, sin sombra. La voz de Roldán resonó una vez más, como un eco ancestral. «El fuego no pertenece a los dioses ni a los reyes. Pertenece a aquellos que lo recuerdan con humildad». Lior cerró los ojos. La llama blanca envolvió su cuerpo, elevándolo hacia el nuevo amanecer. Y cuando la luz se desvaneció, no quedó ni hombre ni sombra. Solo un resplandor suspendido en el aire, temblando como una estrella recién nacida. El trono del crepúsculo había sido destruido, pero el mundo aún debía decidir qué hacer con la luz que quedaba. Y así terminó la era del fuego dividido. Comenzaba el silencio antes del nuevo canto, el último aliento antes del renacer final. Capítulo 12. El último amanecer. El silencio que siguió a la destrucción del trono del crepúsculo fue absoluto. No era el silencio de la muerte, sino el de un universo que aguardaba su nuevo pulso. Las montañas respiraban ceniza, los mares dormían bajo un manto de luz blanca, y los hombres miraban el cielo sin entender si el fin había llegado, o si en cambio era el principio. Durante 7 días y 7 noches, la tierra no conoció el sol ni la luna. Solo una claridad suave suspendida en el aire como el eco de una plegaria. Los templos se derrumbaron, los tronos se desmoronaron, y las ciudades del imperio se cubrieron con un polvo de oro. De ese polvo nacieron flores, y de las flores voces. «Él lo hizo», susurraban los niños. El herrero del alba, Lior, el que forjó la luz. En las ruinas del norte, Isolde despertó. Su cuerpo estaba herido, su armadura rota, pero el fuego aún ardía en su pecho. A su alrededor, los soldados que habían sobrevivido contemplaban el horizonte blanco. «¿Dónde está el rey del alba?», preguntó uno. Nadie respondió. Solo el viento que arrastraba el eco de un canto antiguo pareció responder. «Ni en el cielo ni en la tierra, sino en la llama que vive entre ambos». Isolde comprendió.
Lior no había muerto. Había cruzado el umbral donde los dioses y los hombres se confunden. Se había convertido en la llama misma. Los días pasaron y el nuevo sol comenzó a elevarse lentamente desde el este. No era el sol de los antiguos tiempos. Su luz no cegaba, sino que curaba. Bajo su resplandor, las sombras se disolvían sin dolor, y los ríos, por siglos contaminados de guerra, recobraban su pureza. Los hombres olvidaron el lenguaje de las espadas. Los reyes dejaron los tronos vacíos, y en las aldeas, los herreros comenzaron a forjar no armas, sino campanas, herramientas y estatuas de fuego cristalino. Cada golpe del martillo sobre el metal era una oración, cada chispa, una promesa. Y así nació una nueva era, la era del amanecer blanco. Pero en lo profundo de la tierra, donde las sombras aún recordaban el sabor del poder, algo despertó. Entre los fragmentos del trono del crepúsculo, una chispa negra comenzó a latir. No era maldad sino memoria, porque incluso la oscuridad tiene su lugar en el ciclo del fuego. De aquella chispa surgió una voz, ni humana ni divina. El fuego se ha purificado, pero su historia no termina. Mientras exista el recuerdo del dolor, existirá también mi canto. Y así, el eco del crepúsculo se convirtió en guardián del equilibrio, custodiando el límite entre la luz y la sombra. El mundo había aprendido que ninguna llama puede existir sin su reflejo. Décadas después, en un valle donde antes se libraron las guerras del imperio, un niño golpeaba el hierro bajo la mirada de su abuelo. ¿Por qué forjamos el metal, abuelo?, preguntó. El anciano sonrió. Porque el fuego necesita forma, y los hombres, memoria. ¿Y quién nos dio el fuego? El viejo señaló el amanecer. El sol, ahora blanco, ascendía lento y majestuoso. Un hombre que fue más grande que los dioses. Un hombre que eligió arder para que los demás pudieran vivir. El niño asintió fascinado. El sonido del martillo resonó, y por un instante el resplandor de la fragua pareció dibujar una figura entre las llamas. Un guerrero de luz con una corona de fuego puro y una espada que cantaba con el viento. El anciano cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el metal candente. El fuego no muere, susurró. Solo cambia de manos. Los cronistas del futuro llamaron a aquel hombre Lior el Inmortal, pero los sabios lo conocían por otro nombre, el Último Amanecer. Decían que su espíritu habitaba en cada chispa, en cada llama que los humanos encendían al caer la noche, y que cuando la oscuridad volviera a cubrir el mundo, él regresaría, no con espada ni corona, sino como un simple herrero, porque el fuego que salva no quema, forja. En el confín del universo, entre los restos de lo que alguna vez fue el trono del crepúsculo, una estrella se encendió. Su luz era blanca, pero en su centro ardía una sombra diminuta. El equilibrio perfecto. La voz de Roldán, última guardiana del imperio, se oyó una vez más en el viento del cosmos. El canto no termina. Mientras haya quienes recuerden, el fuego seguirá ardiendo, porque incluso el fin es solo otro amanecer. Y así, el cielo se abrió una última vez. El mundo respiró profundamente. El alba, eterna y silenciosa, comenzó a cantar. Fin.